Muy buenos días, queridos amigos. Fibromialgia, 99% son mujeres. Digo esto porque en mi amplia experiencia de cientos de casos de fibromialgia, prácticamente todas han sido mujeres. Tanto es así que suelo escribirla FM, F de fibro y M de mialgia, pero también F de femenina y M de mujer. En el vídeo de hoy les explicaré las razones por las cuales considero, en base a esa experiencia, que la fibromialgia es una enfermedad casi exclusiva de la mujer. Soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud Televisión, su canal de YouTube sobre la medicina científica. Vamos allá con las 7 preguntas a las que voy a responder. Pregunta número 1. ¿Por qué creen ustedes que, en mi experiencia, el 99%, el 100% de los enfermos de fibro son mujeres? ¿Acaso, como pueden ver en la imagen, por las hormonas femeninas, hormonas sexuales femeninas, o se debe a una mutación de un gen que es una mutación exclusiva de la mujer? ¿O acaso piensan ustedes que influye más la mente de la mujer? Que, como saben, el cerebro y la mente de la mujer tienen características diferentes a los del hombre. Vamos al punto número 2. ¿Cuáles creen ustedes? Evidentemente responderé en este vídeo a la pregunta anterior. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales factores de riesgo que predisponen a que una persona desarrolle una fibromialgia? Pues los principales factores de riesgo son 3. El primero lo detallé en el vídeo anterior, que titulé Fibromialgia y personalidad, 9 rasgos característicos de estas enfermas. Por lo tanto, el primer factor de riesgo es tener lo que denominé personalidad, una forma de ser fibromiálgica. En segundo lugar, otro factor de riesgo sería el estrés múltiple y además muy intenso, que supera a la persona, el sobreestrés. Y el tercer factor de riesgo sería padecer un dolor crónico, es decir, un dolor que dura meses o años, de muy larga duración. Y me refiero, por supuesto, tanto al dolor físico como al dolor del alma, al dolor emocional. Vamos ahora a la pregunta número 3, en la que voy a analizar los factores relacionados con la personalidad, posteriormente los relacionados con el estrés y posteriormente los relacionados con el dolor. Bien, en cuanto a la personalidad, ¿cuáles son las 7 características principales de la personalidad fibromiálgica? Pues miren, haciendo un resumen del vídeo que les he comentado anteriormente, en primer lugar es una persona, es una persona sobreprotectora, muy perfeccionista, muy autoexigente, muy responsable, todo, como ven ahí, excesivamente, o sea, muy. Pero no cuida de ella, cuida de los demás, pero no se cuida a sí misma. Es muy sensible y emotiva, y el rasgo de personalidad número 7 sería una conclusión derivada de todo lo anterior. ¿Cuál creen ustedes? Pues en la siguiente imagen lo explico: una muy baja autoestima. Pregunta número 4. En relación con el estrés, ¿cuáles son los principales tipos de estrés a los que están sometidas las personas de muy alto riesgo de padecer fibromialgia? He clasificado los tipos de estrés en 3 categorías o grupos, que son el grupo de estrés emocional, el de estrés laboral y el de estrés físico, corporal. En relación con el estrés emocional, me refiero pues a aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, en lo personal, abusos sexuales en la infancia, o en lo familiar, las que sufren son víctimas del machismo dominante, y también aquellas que no encuentran
entre sus seres queridos ni el apoyo o cariño emocional, ni tampoco el reconocimiento como persona que se merecen. En cuanto a los factores de estrés del grupo 2, grupo laboral, pues hay que considerar aquellos que se refieren a la profesión y aquellos que se refieren a la economía. Por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo. Mucho más frecuente, evidentemente, del hombre hacia la mujer. El acoso laboral, el mobbing. El acoso escolar, el bullying. La desigualdad de oportunidades y la desigualdad salarial que hay entre las mujeres y los hombres haciendo el mismo trabajo. Pasando al tercer grupo de estrés, el grupo correspondiente a lo físico y corporal, hay que tener en cuenta el factor hormonal. La hormonología de la mujer no tiene nada que ver con la del hombre, es decir, la mujer pasa cada mes por un ciclo y ya no les cuento si los días de la regla son dolorosos, el dolor menstrual, la dismenorrea, y el embarazo y el parto, los 9 meses, y la posmenopausia, el cese de la función de los ovarios, con las repercusiones que tiene, por ejemplo, a nivel de osteoporosis y dolor del aparato locomotor, y también las poliartralgias, es decir, la artrosis múltiple, que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, si reunimos estos 3 factores de riesgo: 1, la personalidad fibromiálgica; 2, el estrés múltiple y muy intenso, desbordante; y 3, el dolor crónico, tanto físico como emocional, estarán de acuerdo conmigo en que prácticamente lo que uno podría esperar es que fuera mucho más frecuente en la mujer. Pregunta número 5. ¿Puedo dar algún ejemplo de fibromialgia de causa anatómica, de causa física? Es decir, que hay lesión visible, diagnosticable en el cuerpo de esa persona, produciendo dolor crónico. Por supuesto que sí. En mi libro de 2018, a este tipo de fibro la denominaba fibromialgia tipo 2 o somatógena. Somatos quiere decir en griego cuerpo, cuerpo físico, cuerpo, y genos quiere decir debido a, engendrado por. Por lo tanto, debido a un problema físico anatómico del cuerpo, tipo 2. Y un ejemplo sería, por ejemplo, lo que ven ustedes en la imagen, una artrosis vertebral múltiple con, evidentemente, un dolor crónico, permanente, prácticamente irreversible y, por lo tanto, discapacidad. Pregunta número 6. ¿Puedo dar algún ejemplo de fibromialgia de causa psiquiátrica por trastornos emocionales de larga duración? Por supuesto que sí, y es lo que en el libro de 2018 denominaba fibromialgia tipo 3, es decir, la psicogénica. Psico es psiquiatría, mente, y génica quiere decir debido a trastornos mentales, trastornos psiquiátricos. Que no digo que estén locas, en absoluto. No hay enfermas prácticamente fibromiálgicas locas, sino de otro tipo, como explico en otro vídeo. Y un ejemplo es Gina López, que me decía lo siguiente: la causa es la mala vida, llena de cargas y traumas, sobrepasar la barrera emocional. Es lo que en el libro explicaba como distrés más allá que el emocional, distrés psicofísico, es decir, emocional pero también físico. Y por último, como conclusión, ¿cuáles serían, resumiendo, los 8 motivos principales por los que demuestro y llego a la conclusión de que la fibromialgia es casi exclusiva de la mujer? Pues miren: 1, la discriminación social que sufren. 2, la educación machista dominante en la mayoría de sociedades, en que la mujer es algo inferior y por lo tanto no va a recibir ese reconocimiento. Alguien hablaba de la criada.
o la que estaba para parir hijos. 3. Las multitareas. La mujer lo hace todo en la casa. 4. Es la cuidadora. El síndrome del cuidador. Han oído seguramente hablar ustedes de esto. Pues la que cuida de todos los demás. 5. Recibe muy poco reconocimiento en comparación con el hombre. Y 6. Yendo a lo físico, es mucho más frecuente en la mujer la ansiedad y el insomnio, mucho más frecuente la depresión y también mucho más frecuente estas enfermedades reumáticas con dolor como la artrosis, la artritis, etc. Y termino este vídeo con una reflexión. Lo que te ocurre es muy importante, pero tu actitud, tu respuesta ante lo que te ocurre es casi todavía más importante. De modo que solo así, si tienes en cuenta la actitud, evitarás que el distrés psicofísico controle tu vida. Bien amigos, eso es todo por hoy. Si el vídeo les ha sido útil, no olviden darle me gusta y compartirlo. Suscríbanse a este canal médico del conocimiento científico médico y denle también a la campanita si quieren que cada vez que suba un vídeo YouTube les avise. Gracias por su atención y que tengan ustedes una feliz semana.